yo que creo muy poco en las encuestas, como los políticos, es decir, los políticos no creen en ninguna encuesta que no hayan pagado previamente, lo cual es una creencia, está claro que desconfían de las encuestas tanto como yo. No sé qué tipo de lector puede sentirse enganchado o no. Claro, las diferencias generacionales, yo hay ocasiones en las cuales intento explicar a algún personaje perdido, ¿no? Personajes que fueron importantes en mi época, en los 60 o en los 70. Claro, ¿quién se acuerda ahora de un académico que decir su nombre en Madrid o en una sala como esta significaba que todo el mundo tocaba manera, que era JJ Zunzunegui? Todo el mundo podía, porque decía que era gafe, una cosa que había inventado Cela para hundirle la carrera, porque era su adversario. Entonces en la España del franquismo existía una fórmula muy curiosa, y es una pena que gente que conoció aquello no lo escriba literariamente, que era, tú podías hundir a un tipo tachándolo de gafe, es decir, que sencillamente cinco tertulianos del Café Gijón se reunían y decían: ¿te has fijado que JJ Zunzunegui es gafe? Oye, pues sí, el otro día yo cuando salí de aquí me atropelló, casi me atropella un coche, mi mujer chocó con no sé qué y tal. Entonces se empieza a crear una... Y el gafe acaba siendo gafe. Yo he conocido gafes en Bilbao. Bilbao es un sitio muy propenso a la creación de gafes. ¿Por qué? Porque cuando la gente se aburre, se inventa ese tipo de cosas. En Bilbao había, vamos, yo dirigí allí durante 2 meses un periódico, además estuve viviendo, para hacer un libro, Los españoles que dejaron de serlo, estuve viviendo más de 2 años. Y era un lugar habitual donde la gente, como se aburre, en la ciudad pequeña, se aburren, pues le tienes que inventar un gafe. Me acuerdo que era un periodista y un excelente periodista, a quien yo contraté además luego cuando fui director de periódico de la Gaceta, ¿no? Y este hombre, cuando yo le fui a contratar, la gente se ponía por los lados. Me acuerdo el bar y tal, se tocaba todo el mundo la pared y además los compañeros no querían trabajar con él porque tenía fama de gafe. Tenía hasta cara de gafe. Es decir, el tipo al final, claro, se había convertido en una obsesión. Bueno, este era el caso de Zunzunegui. Claro, ¿quién se acuerda de Zunzunegui ahora? Si antes primero se llamaba el innombrable. Punto. Oye, ya estaba aquí el innombrable. Claro, esta era una expresión en la jerga que había que estar en aquel mundo. Le jodieron la vida. No era un gran escritor, Zunzunegui. Era un tío que escribía como una coneja, escribía muchísimo. Destrozó la vida y Cela fue el que inventó, evidentemente, que era su adversario y que se inventó que Zunzunegui era gafe y acabó siendo gafe. Tú veías a Zunzunegui y salías a la calle y te podía atropellar un coche. Y claro, porque uno acaba siendo esto, es decir, te puede pasar, pero claro, si has visto a Zunzunegui, pues dices, esto es porque acabo de ver a JJ. Entonces, claro, esto, volviendo al tema de los lectores, que es en lo que me iba esta anécdota, es que aquel mundo yo he intentado hacerlo asimilable a gente de otra generación y para eso hay que explicar bastante, pero yo creo que la parte final es mucho más fácil de entender porque estamos más cercanos a ella. Pero los años 60, que son decisivos, no sé, ya me gustaría a mí saber cómo puede reaccionar un lector ante esto, no sé, a eso me ha pasado siempre, nunca sé, porque los que deciden de los libros son los editores. Es verdad que ahora esta simbiosis que se está produciendo entre editores y escritores se puede escribir al dictado, que ya no se sabe si es el editor el que ha hecho el libro o el autor que lo firma. Y entonces sí, necesitamos esto que se hace. Ahora es obvio que sí, yo me consta que hay novelas, libros de historia, en los cuales es el editor el que ha dicho: oye,
nos gustaría un libro de estas características. Nada, y se hace, puede parecer una palabra un poco dura, pero son libros de encargo, bien hechos, pero son libros de encargo. Ustedes creen, Lara tiene una frase preciosa, Lara, el inefable Lara, esta historia nuestra, tiene una frase preciosa cuando le plantean, por ejemplo, lo de ¿por qué el premio Planeta siempre se concede a un tipo con unas características determinadas y no a un desconocido, sino a un tipo que además tiene, o una señora que tiene antecedentes, que además la gente literaria ha negociado con Lara y Lara? Y Lara tiene una frase que me parece genial, porque cuando los periodistas se reúnen siempre hay un novato que le pregunta: señor Lara, ¿por qué en los últimos años los libros que ha publicado no solamente son muy malos literariamente, esto no se lo dice, sino que, porque la literatura es lo de menos, pero ¿por qué se conceden a personajes conocidos y tal, y no a los tropecientos desconocidos que pueden haber hecho una buena obra? Y él siempre responde: es que todavía hay gente que piensa que los niños vienen de París.